charla destacada. Hoy estamos con un arquitecto, narrador, poeta, nació en La Habana, Cuba, hizo su niñez en Cienfuegos y ahora está radicado en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Marcial Gala. Hola Marcial, ¿cómo estás? Hola, estoy de lo más bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, todo bien. Gracias por este espacio. ¿Cómo va llevando este aislamiento, esta cuarentena? Bueno, relativamente me he ido adaptando, he ido creando una rutina que me ha permitido que no sea tan grave. Por ejemplo, he estado escribiendo bastante, una novela nueva y ahora estoy haciendo unos cuentos. También he estado haciendo ejercicio, un poco de deporte y también con los talleres literarios. Y entonces un poco más y un poco menos. Me ha ido bastante bien, aunque hay días que uno quisiera básicamente reventar, ¿no? Que parece que el mundo le va cayendo arriba, pero por lo general trato de que no sea tan grave. Bien. Como recién decía, bueno, naciste en La Habana, en Cuba, te criaste en Cienfuegos. ¿Qué recordás de esa niñez? ¿Qué extrañas de esa niñez? Bueno, no sé, el haber estado en dos ciudades tan diferentes como son Cienfuegos y La Habana hace que mi niñez esté como partida en dos. Recuerdo mi niñez en Ciudad de La Habana, fue una niñez muy marcada por el olor del gas, porque yo vivía en La Habana Vieja, las cañerías de gases estaban en mal estado y siempre me viene a la mente cuando recuerdo esa etapa de mi vida el fuerte olor del gas y en una Habana Vieja que no es la que, o sea, en ese momento no existía eso que se llama la Oficina del Historiador de La Habana, que se ocupó de restaurar ciertos barrios de La Habana Vieja, aunque hay otros barrios que se están derrumbando. En ese momento La Habana Vieja era un sitio que estaba dejado un poco a la mano de los vecinos y me acuerdo que era una zona muy oscura, con eso que ahora tiene un gran valor arquitectónico. En mi infancia me parecía que era bastante sombrío, terrible, que eran las casas viejas, pero siempre yo vivía muy cerca del mar, en la avenida del Prado, que es una de las avenidas principales de Ciudad de La Habana, que es como una alameda y que va a parar al malecón. O sea que la parte de mi niñez que recuerdo de Ciudad de La Habana está muy marcada por esa andar por ahí, terminar en el malecón, bañarme las posetas del malecón. Y recuerdo que casi al final del Prado está la estatua de Julián del Casal, que es un poeta muy importante en Cuba. Y yo siempre veía esa estatua y me preguntaba quién era ese hombre de mármol y así. Fue una etapa muy linda y pintoresca de mi vida. Después entre los 12, 11, 12 años, mi papá, que era ingeniero, se mudó con toda la familia, que me incluía a mí, por supuesto, a Cienfuegos. Y entonces el mar de Cienfuegos era muy diferente porque Cienfuegos está considerada una de las ciudades más lindas de Cuba. Es una ciudad pequeña que vive muy cara al mar, muy frente al mar. Y los deportes que practicábamos mis hermanos y yo siempre fueron deportes marineros, natación, remo, polo acuático, y esa etapa la recuerdo también con mucho cariño. Si ponemos en una balanza arquitectura y escritura, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿De qué lado se inclina más? Por supuesto, se inclina del lado de la escritura. Yo básicamente soy un escritor que dentro de la vuelta que da la vida, estudié arquitectura como también estudié otras cosas, pero siempre desde muy joven supe que quería, casi ni siquiera supe que quería, sino que me supe, por llamarlo así, no sé si llamarlo escritor, pero sí una necesidad de atestiguar el mundo, de narrar. Era una cosa muy implícita en mí, siempre fui un gran lector, pero quizás este deseo de escribir, de atestiguar el mundo, precede un poco incluso al hecho de la literatura misma. Yo recuerdo que si mi hermano mayor, nosotros somos cuatro hermanos, cinco hermanos y uno que es un poco mayor que yo, íbamos a hacer travesuras y esas cosas.
a mí siempre se me ocurría buscar una libreta y un lápiz y escribir las aventuras que vivíamos. Era una cosa muy implícita en mí. Y si hoy tuvieras que atestiguar este mundo, observando cómo es esto de los que están a favor de la cuarentena, los que están en contra, todo lo que está pasando, todo este movimiento, ¿qué visión tenés de eso? Y más acá en Buenos Aires, donde se presentan muchos a favor, muchos en contra, está la famosa grieta. Yo pienso que la cuarentena fue un mal necesario, por llamarlo así, y que quizás no se hizo de manera perfecta, pero es muy difícil hacer esto y que hacerlo, llamarlo de una manera que sea fácil, porque es una situación compleja que sorprendió a todos los gobiernos, que sin embargo ya los científicos les habían dicho que se avecinaba algo de eso, pero nunca pensaron que les iba a tocar en su etapa de gobierno. Me parece que cuando alguien llega presidente, piensa que aquella frase de Luis XV, después de mí, el diluvio. Muchos gobernantes, después de ellos, el diluvio, sí. Los científicos decían que había que hacer sacrificios, gastar en camas, en hospitales, en policlínicas, pero siempre los gobernantes lo iban posponiendo, decían, no, los científicos son alarmistas, los científicos exageran, eso no me va a tocar, no va a tocar en mi gobierno, y de pronto a todos los gobernantes de esta época, de este 2020, le tocó, por llamarlo así, una papa caliente, un momento de la historia bisagra, como es este de la cuarentena, crucial, donde los gobiernos autoritarios les fue más fácil asumir, ya pues si eran autoritarios, estaban adaptados a decir que no, a decirle a los ciudadanos lo que tenían que hacer. Por eso muchos gobiernos autoritarios al momento dijeron, el que ande con, salga sin mascarilla o que haga esto, una multa esa astronómica. Mientras que los gobiernos democráticos tuvieron que utilizar maneras y formas propias de los gobiernos autoritarios, de las tiranías, de las dictaduras. Y entonces todo el mundo en un grado mayor o un grado menor está desconcertado. Esta es una época que incluso a esos que casi nunca se equivocan, los suecos, los, los partidos medios, por llamarlo así en términos cubanos, fue un desastre para Suecia, país que tuvo que arrepentirse de haber asumido la cuarentena como lo asumió. ¿Quién iba a esperar eso? Que de pronto un país que con tanta sabiduría democrática se diera cuenta que la libertad absoluta no era la más adecuada. Y entonces es muy difícil criticar una cuarentena que yo supongo que haya salvado muchas vidas. Y espero que ahora, con más sabiduría y también para evitar un desastre económico, un desastre que provoque mucha hambre, la cuarentena poco a poco se va volviendo inteligente, pero ya la vacuna está ahí, no diré a la vuelta de la esquina, pero parece que se va a encontrar y aparte la gente tiene que cuidarse, hay ahora como una especie de sabiduría ciudadana, de responsabilidad ciudadana, que cada cual es responsable de cuidarse. Hablemos un poquitito de las obras. Ganaste el premio Emmy acá en Buenos Aires con Llámenme Cassandra. ¿Cómo nace la historia de Rowley? ¿Sabes? Es muy complicado decir cómo nace una historia. Supongo que una historia en que yo mezclé muchos recuerdos de mi juventud temprana, de mi infancia, de lo complejo que puede ser la vida para un personaje como este Rowling. Y también eh, me tuvo para mí mucha importancia las lecturas y los talleres que yo di sobre Lezama Lima y otros grandes escritores cubanos. Ahí esta cuestión de la fijeza lesamaniana, de lesamiana, la fijeza esa, la manera que tiene que ver mucho con lo platónico, que es como que el ser fija una época de su vida y esa fijeza lo mantiene como sujeto, como figuras en el lienzo, ¿no?
y también todo esto de los dos niveles de realidad que son tan importantes a la hora de contar una historia, ¿no? Muchas cosas que yo maduro mucho las historias en la cabeza. Y este Raúl, que es un personaje que es a la vez como un arquetipo, como el arquetipo, como lo eterno femenino en lo masculino, o sea, es una persona que incluso trasciende su condición transgénero, porque él, parte de que en otra época fue una diosa, de pronto toda esta mezcla de cultura occidental y de la cuestión latinoamericana me tocó Pero lo que te quiero decir con todo esto, que es difícil decir en qué momento uno empieza a sentir que esas ideas que están en el exterior empiezan a convertirse en una obra. Lo mismo en una obra arquitectónica que en una novela, que en un cuento. Tú tienes en la arquitectura un dibujo, una idea realmente muy leve de lo que quieres hacer. Y en la literatura igual, pero la literatura tiene mucho de sortilegio, la narrativa, de hechizo. Cuando tú pones una primera frase, es como si eso que todavía no existe, existiera en algún mundo, quizás en el mundo de los arquetipos. Y entonces empecé a escribir y una idea fue amarrándose a otra y la historia fue cobrando realidad y así. Quien visita un poco tus redes ve que has viajado. ¿Qué imagen tenés? Escribís mucho también sobre el racismo. ¿Qué imagen tenés en otros países, con lo que pasó últimamente con el tema de George Floyd? Estás escribiendo Pies Descalzos, que también es la historia de una niña. Eh, ¿Qué visión tenés de cómo está la situación de la sociedad hoy en día? Es difícil saber, ahora pienso que lo que sí está pasando es que está existiendo mucha conciencia de que no podemos seguir así, de que el racismo no puede seguir teniendo esa influencia sobre gran parte de la humanidad. Pienso que hay una especie de reencuentro con el ser humano y que por primera vez en países como Estados Unidos, donde estos asuntos de la raza siempre tenían la particularidad de que tocaban mucho a los negros y a los latinos. Ahora encuestas que se han hecho han demostrado que el 70 y tanto por ciento de las personas blancas de los Estados Unidos empiezan a ser conscientes de que las cosas tienen que cambiar y de que muchos de los que se manifiestan no porque les guste causar tumulto, sino porque son siglos de injusticia que tienen que empezar a resolverse. Y me parece que esta cuestión de las luchas por los derechos civiles de los negros después de la muerte de Floyd van a tener una influencia grandísima a nivel mundial e incluso a nivel latinoamericano, donde el racismo muchas veces es invisibilizado. Muchas veces el latinoamericano parte de que el racismo es de otras latitudes, de los Estados Unidos y así. Y sin embargo, uno ve que aquí en Latinoamérica el racismo es aún más crudo que el de los Estados Unidos y es más crudo por la sencilla razón de que muchas veces ni siquiera tiene eco en la prensa, ni siquiera la gente se da cuenta de que está pasando por racismo, porque el odio al pobre y el racismo se mezclan mucho. ¿Cómo estaba el racismo en tu Cuba de niñez y qué cambios hubo ahora en la isla con respecto a este tema? Yo pienso que el racismo en Cuba siempre fue algo bastante arraigado. Pienso que ahora hay como una posibilidad con estos cambios del nacimiento de la sociedad civil cubana, que está subiendo con gran fuerza, de que estos temas, el racismo, la homofobia, empiecen a estudiarse con más profundidad y Cuba empieza a ser un país realmente más democrático, más tolerante, pero que la lucha no es fácil porque lo que te decía de Latinoamérica, de que la poca conciencia de que es una sociedad racista, Cuba es un ejemplo clásico de esa falta de conciencia de eso. En Cuba hay muchas actitudes racistas que ni siquiera las personas sospechan que son racistas. Cuando tú ves, por ejemplo, la cantidad de posibilidades que tienen los cubanos negros y blancos
la gran diferencia entre ellos es terrible, es una muestra de racismo que prácticamente está en todas las escalas de la sociedad cubana, sin que el cubano tenga todavía la conciencia de de pensar que es racista. Y eso es terrible porque no hay una crítica, no es un tema todavía que esté completamente en la palestra, que en los medios de comunicación de Cuba se hable y se luche contra el racismo, y eso hace que muchas veces de estas luchas todavía están en ciernes, porque muchas veces el racismo en Cuba, eh, gran parte de la sociedad civil cubana y del gobierno cubano parte de que es un rezago del pasado y no una cosa viva que muchas personas sufren en Cuba y lo sienten de manera bien fuerte. Hablabas recién de los cambios de la sociedad. Después de esta pandemia, algunos dicen que vamos a salir mejor, otros que vamos a salir igual. ¿Qué pensás vos? ¿El mejor va a salir mejor? ¿El malo va a salir peor? ¿Va a haber un cambio o va a quedar como pasó y listo, seguimos como antes? Me parece que no va a cambiar mucho la cosa, que va a haber 1 o 2 años en que vamos a estar como con un tremendo miedo y después muchas cosas van a seguir iguales, aunque creo que sí va a haber un cambio en la visión que los gobiernos tienen de los problemas de salud. Me parece que eso sí va a pasar, que la sensación de que somos un único mundo y que estamos todos en él va a ser más fuerte. Aunque creo también que, por desgracia, la desigualdad económica en el mundo va a crecer porque los países desarrollados, los países del norte, van a tratar de salvarse entre ellos. Ya tú ves que Europa misma ha hecho un salvataje para, por supuesto, los problemas en los países, en ellos mismos, son tan grandes que van a olvidar muchas cosas que están pasando fuera de su frontera. También esta pandemia va a tener una implicación a nivel global de incalculables consecuencias porque durante varios años los índices de natalidad van a disminuir porque los incentivos para tener hijos van a ser menos y no se sabe en realidad lo que va a pasar. Puede ser que después de esta época tan marcada por lo tenebroso, por la muerte, por ese memento mori, hablando en términos cristianos, eso provoque después que la gente empiece a amar más la vida y a amar lo que se tiene. Es todo como se ve a la pandemia. También hay otra cosa que lo digital, ahora en estos momentos, eh, que ya tenía un auge fuerte en nuestra vida, creció de manera exponencial y va a haber mucho miedo al contacto humano. Otras cuestiones que ya que eran muy importantes, que estaban en la agenda, que como es los derechos de la mujer, los derechos de los transgéneros y muchas cosas, van a salieron un poquito de la agenda precisamente porque hay otras cosas que parecen fundamentales y supongo que haya que recuperar la lucha por esto. Y otra cosa también que es importante, que es todos los ciudadanos tenemos la obligación de vigilar a nuestros gobernantes, porque la tendencia a tomar medidas antidemocráticas, hablando de salvación nacional, van a crecer en flecha, porque se probó porque el miedo a la muerte es el mayor incentivo para que la gente entregue parte de sus derechos inalienables. De pronto, todos los gobiernos del mundo tuvieron el derecho de decirle a la gente: no puedes salir, no puedes hacer esto, tienes que ponerte esto, tienes que quitarte esto, no puedes ir a sentarte en un parque, no puedes. Quizás era necesario, pero después que se fue tan fácil tomar medidas de emergencia, todos los gobiernos van a entregar fácilmente ese cheque en blanco que se les dio. Es una pregunta, puede que sí, puede que no. Lo que es importante es que los ciudadanos simples podamos tratar de distinguir lo que es necesario de la simple imposición, porque realmente esto fue un asunto muy difícil para muchos gobernantes, pero muchos sintieron por primera vez lo que es la sensación de tener un poder casi absoluto. Esta fue una etapa en que los dos, ser o gobernante o médico, o sea, tener todo que ver con esto, trabajador de salud,
te ponía de una manera tan alta comparado con los otros ciudadanos que pienso que van a tener que hacer un esfuerzo para darse cuenta de que todos somos ciudadanos del mundo, de cualquier país, que ya sí. Sí. Cuando empezábamos la charla me comentabas que estás escribiendo cuentos y eso. ¿Qué estás escribiendo más allá de, como hablábamos recién, de pies descalzos? Estoy escribiendo unos cuentos que tienen que ver con esto, un poco de ver con esto de la pandemia, pero que pasan dentro de 700, 800 años, ¿no? En una tierra que fue derrotada por una invasión extraterrestre y los humanos están viviendo no en la superficie, sino en el interior del planeta. Son cuentos breves, pero tratan de este tipo. Es una especie de manera de entender lo inentendible. Supongo que muchas personas actualmente, escritores profesionales, aficionados, gente, estén escribiendo distopías, porque el mundo de pronto se volvió bastante distópico. Bien. Marcial, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos cuando pase esta pandemia en algún café de San Telmo compartamos un café y me vas a autografiar del libro. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, agradecerte este momento, esta charla. Hasta luego. Hasta luego, gracias a vos.